Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy tenemos el placer nuevamente de tener una nueva conferencia de la doctora Joana Caterina Faliero. En esta oportunidad ella no necesita presentación, tiene un largo y amplio currículum. Hoy se los debo. Hoy vamos a tratar al borde del abismo profesional los riesgos legales que nadie le está informando a los abogados del uso de la IA generativa. La verdad que es un tema que me parece que es apasionante y totalmente de actualidad. Así que bueno, Joy, te damos la bienvenida y bueno, por Bueno, favor. muchísimas gracias, Sonia, muchísimas gracias al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, nuevamente por esta oportunidad, este espacio para conversar temáticas que obviamente a quienes somos letrados nos preocupan y que son temáticas muy vigentes. Con Sonia también nos encontramos planificando tal vez una próxima y nueva actividad, así que en breve oirán al respecto de la misma, también relacionada con temáticas actuales de lo que es el gran área del derecho informático. Así que bueno, sin demorarnos más para los 81 que nos están siguiendo en la fecha de hoy, arrancamos entonces con esta conferencia sobre la temática de ciertos riesgos que muchas veces se terminan subestimando al respecto de los letrados. Específicamente, esta conferencia se titula Al borde del abismo profesional, aquellos riesgos legales que nadie le está informando a los abogados al respecto del uso de la inteligencia artificial generativa. Y esto nos sitúa en una problemática que naturalmente está cobrando cada vez más importancia, o por lo menos escena desde la perspectiva de lo público. Vemos cómo cada vez en los medios masivos de comunicación se trabaja más al respecto de las preocupaciones en torno a la temática de la inteligencia artificial, con cuestiones de riesgos que ya hace largo rato veníamos apuntando aquí desde el Colegio Público de Abogados, en encuentros que nos han convocado y en el cual he participado también con la moderación de la doctora Barrientos al respecto justamente de ciertos riesgos de la inteligencia artificial y que hoy en día vemos de alguna forma profundizados. En términos generales, los riesgos identificados en todas las notas efectistas que se han hecho hasta la fecha en materia de inteligencia artificial apuntan primordialmente a las cuestiones del impacto de la inteligencia artificial sobre el comportamiento de las personas, es decir, cómo nosotros empezamos a trabajar con esta nueva tecnología, con, entre comillas, nueva tecnología. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces desde la perspectiva de lo que es el análisis estadístico, la inteligencia artificial siempre ha estado, entre comillas, en el medio del procesamiento de datos, pero en la actualidad lo que nosotros vemos es que efectivamente las preocupaciones en torno a cómo van a trabajar las personas e interactuar con esta técnica de procesamiento de datos es lo que ocupa la mayor parte de las marquesinas que se hacen al respecto de estas cuestiones. Por otra parte, también se ha hablado, no sé si alguna vez escucharon, justamente la palabra que se utilizaba, ¿no?, para simbolizar esta cuestión de la dependencia sobre el uso de la inteligencia artificial con el tema de la estupidez de carácter artificial. Después, otra de las típicas problemáticas que ya he apuntado sobradamente en muchísimas conferencias que he dado en la materia, tanto aquí como en otras casas de estudio, que ustedes pueden buscar también en repositorios abiertos como YouTube, es el tema del sesgo y la falta y la ausencia de neutralidad en el caso de estas técnicas de procesamiento, lo que da lugar, obviamente, a efectos de orden discriminatorio muy complejos, sobre todo porque la entidad del sesgo es un tema que todavía no parecemos entender del todo, porque la entidad discriminatoria es una entidad obviamente de carácter cambiante, es de carácter dinámico, y hay muchísimas variedades de sesgo, lo que obviamente no va a ocuparnos en esta charla por la extensión que obviamente invertiría el recorrer todas las tipologías de sesgo que existen, pero la realidad es que el sesgo es una problemática presente y es una problemática absolutamente insoslayable, como después vamos a apuntar más adelante. Y por otra parte, también otra de las grandes preocupaciones es el tema de la seguridad en la inteligencia artificial y qué hacer
nosotros con las consecuencias no intencionadas del uso de esta técnica. Y otra de las típicas preocupaciones, y acá apuntamos al campo de estudio de la doctora Barrientos, las consecuencias que tiene el uso de inteligencia artificial en el empleo, o sea, el impacto de la IA específicamente en la temática del empleo, cómo esto va a terminar sustituyendo la labor a nivel humano. Y después temáticas más filosóficas como la que se simboliza bajo la idea de los derechos detrás de la temática de la robótica o los derechos detrás de esto que nosotros intentamos de alguna manera antropomorfizar a través del uso de la inteligencia artificial. Pero claramente estas cuestiones de riesgos muchas veces se las señala desde una perspectiva bastante superficial, que no ahonda sobre las tensiones, los peores riesgos que verdaderamente enfrentamos en términos generales y a los cuales después voy a apuntar puntualmente respecto de los riesgos que enfrentamos nosotros como profesionales del derecho con el uso de esta subtipología de inteligencia artificial específica que es el tema de la IA generativa. Cuando nosotros hablamos tal vez si queremos señalar los peores riesgos, que son los menos efectistas, tal vez los que venden menos marquesinas o menos notas en los periódicos y en los noticieros, trabajar primero con la problemática de la infoxicación, o sea, lo que nosotros conocemos como infósfera hoy en día está permanentemente contaminada por contenidos que no necesariamente son fieles a la verdad, fieles a la realidad. Y esto genera infoxicación. ¿Por qué? Porque estos mismos motores que toman información pueden tomar información de carácter falso y por ende pueden proponernos como verdadera información que es falsa, tema sobre el cual vamos a volver y que ha afectado ya a la fecha a un número importante de letrados y que creo que seguramente el número es muchísimo más grande, dado cuenta que los que se han exhibido en este tipo de cuestiones han sido los que han sido descubiertos. Es decir, hay un gran manto, ¿no?, de piedad que se deriva de la infoxicación que ocurre frente a aquellos que no son descubiertos en sus fallas o que no son apuntados efectivamente viendo el defecto de haber utilizado tal vez, ¿no?, una información falsa y que ésta sea descubierta. Tenemos el problema del sesgo algorítmico. Yo siempre señalo que tenemos un defecto al tratar el tema del sesgo algorítmico, que es esta cuestión de la subestimación del sesgo algorítmico, porque siempre se recurre a los ejemplos más reduccionistas, más efectistas en la temática del sesgo y sobre todo en las entidades tradicionalmente discriminatorias que identificamos de manera palpable, ese sesgo que se ve, se siente, se identifica y que por ende podría ser de alguna manera morigerable. ¿Por qué? Porque lo estamos identificando. El problema que tenemos en la realidad es qué hacer con el sesgo que no es fácilmente identificable. Y en la temática jurídica esto es aún peor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ciertas cuestiones de lo que sería el sesgo lingüístico y desde la perspectiva de lo simbólico, en miras a la búsqueda de patrones de eficiencia, que es lo que muchas veces realizan estas herramientas, se va a dejar de utilizar una parte del lenguaje, obviamente, por una cuestión de eficiencia. Entonces, hay muchísimas maneras en las cuales el sesgo algorítmico puede operar. Y por otra parte, porque tampoco se ha estudiado mucho en profundidad cómo interactúan las entidades discriminatorias. El problema que tenemos en la actualidad es que la discriminación se suma, se adiciona. Entonces podemos tener diferentes capas y diferentes motivos discriminatorios que interactuando generan un riesgo exacerbado mayor y daños también a la vez más profundos. Por otra parte tenemos un modelo que podría ya directamente establecerse como un modelo de orden social, cultural, económico, simbólico, estructural, que es el tema primero del determinismo algorítmico, esta cuestión que venimos charlando y venimos apuntando a lo largo de varias de las clases que hemos dado por aquí, sobre el hecho de que la sociedad tiene esta creencia, que de vuelta es también una creencia limitante, es una creencia sesgada y tecnoreduccionista, que es que todo aquello que pasa a través de un algoritmo de alguna forma está mejor procesado o lo hace de alguna manera más racional,
Por lo tanto, bueno, se confía de una manera muy ingenua y muy aséptica, y esto para que preserven esta idea, se confía de manera aséptica en la herramienta. Es decir, y esta misma actitud que les estoy comentando es la que prevalece y que vemos que hoy en día nos afecta a nosotros como letrados cuando, por ejemplo, se utiliza inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque los letrados se enfrentan la herramienta solamente embelezándose tras las mieles de la utilización de la herramienta y cómo va a facilitar esto la tarea y cómo puede acelerar su labor diaria, sin pensar, obviamente, y dimensionar adecuadamente los riesgos a los cuales se está exponiendo. Y por otra parte, porque mira la herramienta como una entidad aséptica, como una entidad que le va a dar una respuesta desprovista, no solamente, no nos detengamos en la temática del sesgo, desprovista de ideología, imparcial, objetiva, conceptual. No piensa en la corrupción del sistema, no piensa en que el sistema pueda llegar a dirigirle y ponerle en sus manos una respuesta que está preplanificada, específica, para que la misma llegue a quien deba llegar. Y este es un riesgo que no se está dimensionando. Por otra parte, también tenemos el problema del extractivismo de datos. Hoy en día estamos en el marco y en medio de una sociedad. Yo en muchas charlas la he caracterizado como una sociedad de carácter postprivado, pero la realidad es que esto más profundamente sigue un esquema absolutamente extractivista en materia de datos, que encima se suma a otras capas de las características que tienen las sociedades de nuestros días. Entre ellas estamos en sociedades con hipervigilancia estatal, sociedades de control que hacen uso del perfilamiento sistemático y masivo, y por ende todas estas características que vamos sumando, a la cual obviamente los algoritmos sirven para exacerbar estas capacidades de perfilamiento y para hacerlo con muchísima más granularidad y minuciosidad, nos lleva realmente al borde del abismo. O sea, en términos generales, el seguir sumando capas de pérdidas de privacidad y de pérdidas de seguridad, lo que termina obviamente ocasionando en términos generales es un escenario de riesgos naturalmente exacerbados, y es por eso que hay que apuntarlos y por lo menos hay que concientizarlos. Es el primer paso, dar cuenta de ellos para después saber operar sobre los mismos. El otro punto es el tema de la seguridad. Hasta ahora muchas veces no se cuestiona la herramienta pensando desde, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el estudio de la seguridad de la misma? Como si nada ocurriera si esto falla, es decir, si el cumplimiento del deber de seguridad falla. Y la realidad es que si ese deber de seguridad falla, las consecuencias pueden ser atroces. Hoy en día manejamos, ustedes lo han escuchado, ¿no? Por lo menos en los sucesos públicos y notorios que han azotado a una pluralidad inmensa de poderes judiciales provinciales, en los cuales han habido, por consecuencia de determinados ataques cibernéticos, la pérdida o exfiltración no autorizada de información, los conocidos data breaches o security breaches, en los cuales grandes cantidades de datos se filtran, se pierden, y por ende se pierde esa guarda, esa custodia física de los datos con todo lo que ello genera. Y las consecuencias críticas que esto genera en el sistema, porque nosotros bien sabemos que los datos que se manejan a nivel judicial son datos de altísima criticidad y sensibilidad. Entonces, en este sentido, la cuestión de la ciberseguridad y de la posible ocurrencia de incidentes de seguridad informática en el ámbito de lo que es el uso de la inteligencia artificial en nuestra disciplina, no es algo que nosotros podamos de alguna manera subestimar. Es decir, también hoy en día nos hacemos pasibles no solamente de ser víctimas de ciberdelitos, todas las afrentas que el sistema recepta en materia de privacidad, de intimidad, de confidencialidad, de protección de datos personales, de autodeterminación informativa de los usuarios. Y por otra parte, además a todo ello se suma la pérdida o la limitación de los derechos de los titulares de los datos, lo que muchas veces tampoco se estudia. Es decir, el letrado enfrenta esta cuestión, ¿no?, que se está evangelizando en la actualidad de utilicemos inteligencia artificial generativa
y solamente nos quedamos contemplativamente hablando de si se tiene que regular o no se tiene que regular. La realidad es que la inteligencia artificial generativa ha llegado y ha pisado sobre los despachos, se está culturizando a los letrados y se los está formando en cómo realizar esas requests o lo que uno diría, ¿no? Las búsquedas de respuesta de la forma más precisa posible para que la respuesta sea lo más adecuada posible. Y la realidad es que nadie está pensando en esa ecuación, en los derechos claros de los titulares de los datos, quienes tienen que ser obviamente capaces de ejercer esos derechos, porque el letrado no puede tomar la decisión unilateral de someter a su cliente a un sistema de estas características. Entonces, simplemente, ¿no? Para ir resumiendo un poco la parte superficial del riesgo, antes de meternos en cuestiones específicas del riesgo, tenemos que, de alguna manera, a nivel jurídico, tomar la decisión, y esto es una decisión elemental, de decir, bueno, tenemos que calificar el uso de inteligencia artificial como una actividad de carácter riesgoso. En términos generales, el procesamiento de datos es per se una actividad económica riesgosa porque tiene riesgos que son intrínsecos, son riesgos que no son extraíbles de lo que es el procesamiento de datos per se. En el caso tenemos el tema de la seguridad informática, el trabajar con la posible ocurrencia de ciberincidentes, el aplicar de medidas de seguridad cibernéticas acordes al tipo de dato que nosotros estamos manejando. Obviamente yo siempre he bregado por apelar e intentar apuntar siempre a los máximos estándares de seguridad, pero está claro que muchas veces la decisión sobre cómo nosotros operamos sobre la seguridad cibernética en materia de administración de bases de datos va a ser una decisión que se toma desde una perspectiva estructural y de carácter económico. Está claro que las empresas muchas veces toman ese tipo de decisiones de índole distributiva y claramente ese mismo tipo de razonamiento es que el que opera también dentro de los despachos. Es decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en este momento al respecto de la gestión de nuestra ciberseguridad y en función de las limitantes que nosotros tenemos, seguramente presupuestarias, estructurales, económicas, vamos a tener un mejor enfoque más integral o menos integral en materia de ciberseguridad? Esto está claro, ¿por qué? Porque las herramientas en privacidad aplicada y lo que es seguridad, herramientas de seguridad y de privacidad de clase mundial, son obviamente caras, son onerosas. Entonces, está claro que muchas veces respecto, ¿no?, de este enfoque de cómo trabajar la seguridad, tiene obviamente una limitante de orden fáctico. Y también el otro punto, la inteligencia artificial tiene riesgos hoy en día que tienen una amplísima cognoscibilidad. ¿Esto qué significa? Lo que estoy diciendo no es algo que lo he descubierto yo. Está clarísimo que quienes manejan estas técnicas, quienes implementan y quienes hacen uso de algoritmos por medio de la técnica que se conoce como inteligencia artificial, saben que existen riesgos derivados y naturales de ese tipo de utilización y procesamiento de datos. Por lo tanto, si nosotros nos ceñimos a los deberes jurídicos que conocemos ampliamente que existen en torno a estas cuestiones relativas a la prevención y la precaución como principios y al deber de seguridad como principio y como derecho, en el caso de, pensemos, los clientes, titulares de los datos, consumidores y usuarios, está claro que el despacho también tiene que ocuparse de trabajar sobre esa idea de estos riesgos que ya pensándolos desde la perspectiva de riesgos del desarrollo, son ampliamente conocidos. Por lo tanto, no puede decirse que se ignoran los mismos. Es decir, cuando yo me enfrento, en el caso a la inteligencia artificial generativa, no puedo decir que no tengo idea de esto que les voy a contar a continuación. Y es por eso que me causa mucho escozor escuchar cómo se evangeliza al ámbito jurídico en la utilización de herramientas sin informar adecuadamente y de manera profunda la totalidad de los riesgos que pueden llegar a existir. Sobre todo en ciertas situaciones preventivas y precautorias que muchas veces no ocurren en esta materia y sobre todo sobre estas herramientas. Primer punto, los estudios de impacto en materia de protección de datos personales. La pregunta está en las herramientas que estamos utilizando. ¿Verdaderamente han realizado adecuados estudios de impacto para ver si hay alguna huella en la protección de datos? O sea, si tengo derechos restringidos, si respeto todos los principios de procesamiento de datos. ¿Eso se ha estudiado acabadamente?
Y después tenemos el problema de las carentes auditorías en materia de seguridad informática, porque la ciberseguridad tampoco puede ser una asignatura pendiente en el uso de estas herramientas. Esto implica que para poder utilizarlas hay que hacer auditorías, hay que hacer estudios de pentesting, tiene que ser auditorías de carácter integral y por otra parte también tienen que atender al dinamismo de la herramienta. Esto significa la auditoría como foto estática al principio en el lanzamiento de mercado de la herramienta solamente sirve para decirnos que en ese momento la herramienta está bien. Pero en herramientas ampliamente dinámicas, como las que utilizamos en el ámbito de la inteligencia artificial, está claro que la herramienta que terminamos utilizando no es la misma que empezó a ser utilizada en el mercado. Porque la misma evoluciona y por otra parte porque también los mismos desarrolladores les van introduciendo cambios. Y esos cambios hacen que la herramienta evolucione y que tenga nuevos contextos o formas de procesar los datos. Por lo tanto, el tema de la auditoría, pasar de la auditoría estática con la que jurídicamente todos parecemos conformarnos a la auditoría que necesitamos, que es una auditoría de orden dinámico, claramente hay un salto absolutamente abismal. No voy a decir cuántico, porque tal vez si tenemos algún físico en la sala me va a golpear, y claramente estamos hablando de un salto grande, ¿sí? No imperceptible o sutil. Y sobre el otro punto que nos falta, el tema de del gobierno de datos, o sea, pensar en el manejo del ciclo de vida del dato, sobre todo con estos atributos, el tema de seguridad, el tema de cumplimiento normativo en materia de datos. Porque como vamos a ver a continuación, hay situaciones en las cuales, por ejemplo, con el uso de inteligencia artificial generativa, lo que está rasgando las vestiduras a quienes hacemos y trabajamos en el área de privacy es que en determinados contextos no podemos realizar data compliance. Y por lo tanto, si no podemos hacer data compliance, los derechos de los titulares se nos van al tacho. Entonces, este tipo de situaciones, este tipo de riesgos tienen que ser dimensionados previamente y por ende, en espacios tan sensibles como el espacio jurídico de la utilización para ciencias jurídicas, tenemos que tener amplios cuidados sobre esta situación porque no podemos quedarnos sin la pata del ejercicio de los derechos de los titulares. ¿Y cuáles son, bueno, los principales, para resumirlo bien superficialmente, cuáles han sido siempre los principales dilemas éticos en el uso de la inteligencia artificial y que nos impacta a nosotros como abogados y por el cual siempre, ¿no?, la abogacía ha salido a defenderse diciendo, bueno, no van a encontrar nuestro reemplazo, no van a encontrar la sustitución de nuestra capacidad de realizar las labores que tenemos encomendadas, es porque la inteligencia artificial no realiza una toma de decisión de carácter sensible, con capacidad de sentir, o sea, con sintiencia, como hoy en día se habla de esta característica a nivel jurídico. Por otra parte, el tema del contexto, la toma de decisiones contextuadas, el requerimiento también de competencias o de habilidades que son de carácter sensible o contextuado, aquellas que requieren humanidad, moralidad, eticidad. Y en este requerimiento también de la toma de decisiones autoconscientes, cosa que obviamente los letrados tenemos capacidad de realizar y las herramientas obviamente no lo tienen. Y porque también la herramienta hoy en día no sabe dar respuestas 100% racionales o de sentido común, como nosotros caracterizaríamos una respuesta de orden intuitivo, orgánico o propia de ese estatus moral superior y motor de orden complejo. Entonces, cuando nosotros nos vamos hacia la perspectiva de la regulación, que es lo que proponen tal vez los sistemas más avanzados, claramente la Unión Europea es el primer fuerte ejemplo en torno a lo que es el tema del estudio sobre el riesgo de la inteligencia artificial, sin perjuicio de si me termina satisfaciendo de alguna manera ese sistema, porque obviamente siempre he tenido mis resguardos críticos en torno al ordenamiento de la Unión Europea, porque es un ordenamiento que muchas veces promete, pero en cuanto a sus excepciones, las excepciones permiten la introducción de aquello que uno llamaría, ¿no?, caballos de Troyas legales, por los cuales esas excepciones muchas veces pueden ser interpretadas de manera discrecional, de manera amplia, de forma laxa, a través de sus grises y por ende permitir o habilitar vulneraciones en materia de privacidad, protección de datos personales y por ende a la autodeterminación informativa de los titulares.
El primer enfoque sobre el tema riesgo, es decir, hablar de la representación de riesgo en materia de inteligencia artificial surge, por lo menos de una manera bastante firme, en relación al libro blanco de la inteligencia artificial que sale en el año 2020, también obviamente Unión Europea, como les estaba diciendo, que parametriza el tema de alto riesgo con la sumatoria, la adición de dos criterios. El empleo en un sector que por las características o las actividades del sector que se llevan a cabo normalmente en el mismo es previsible que existan riesgos significativos. Por ejemplo, nuestra área entraría perfectamente, ¿no?, en esa camisa de fuerza. El punto 2 a tener en cuenta, es decir, el segundo factor, el segundo criterio, es cuando esa introducción de la inteligencia artificial en el sector que les estuviera comentando pudiera hacer que surjan otros riesgos de orden significativo. Es decir, pensándolo estáticamente, ya de manera preconceptual sobre la introducción en el sector, y después de manera interactiva. ¿Qué es lo que podría suceder en este sector si yo introduzco esto y nace una nueva situación de orden o con características riesgosas? Bueno, ahora, la Unión Europea no se quedó quieta con relación al tema este del análisis del riesgo, y ha avanzado. Y así se ha consolidado. La Unión Europea siempre ha sido, ¿no?, en el ámbito, lo hemos charlado, en materia de protección de datos personales, también en la temática de criptoactivos y hoy en día, ¿no?, en la temática de la inteligencia artificial. La Unión Europea siempre ha sido revolucionaria en cuanto a haber sido tal vez el primer sitio de establecer una regulación de orden regional, integral, omnicomprensiva de determinadas temáticas muy salientes de nuestra era digital. Entre estas tres que les mencioné, la de protección de datos personales, está claro que ustedes han visto y han vivido y lo hemos compartido a lo largo de las charlas a través de nuestros comentarios, que el RGPD o GDPR de la Unión Europea ha arrastrado prácticamente de manera pseudo universal por lo menos en el ámbito del derecho continental latinoamericano, a todos los ordenamientos a enrolarse detrás de la ideología regulatoria del RGPD. Y en el caso de la inteligencia artificial, creo que también, y claramente también sucede, y va para mí a suceder en relación a lo que se conoce como la ley MiCA en materia de mercado de criptoactivos, va a suceder algo parecido respecto de estos otros ordenamientos. En el caso específico de la inteligencia artificial, Europa se ha convertido en el primer territorio, en el caso regional, de regular la inteligencia artificial de manera integral a nivel mundial, entrando esta regulación, como ha sucedido con el GDPR, en vigor en su totalidad en un plazo de 2 años aproximadamente. Calculen que para allá, para el 2026, va a comenzar a estar todo el cuerpo normativo en vigor, porque van a realizar peldaños progresivos de aplicación normativa de la estructura de lo que es esta norma. En este sentido, se imponen algunos deberes, algunas situaciones que hacen, obviamente, a la consideración respecto de ciertas características que van a tener que tener los sistemas de inteligencia artificial, que hemos conversado en algunas otras conferencias que yo he dado en torno de lineamientos que en términos generales se aducen a la ética. El tema de que los sistemas de IA sean seguros, sean transparentes, sean trazables, que no sean discriminatorios, que sean respetuosos en relación al medio ambiente, o sea, sustentables, sostenibles, que haya supervisión de carácter humano, o sea, que esos sistemas de inteligencia artificial, en definitiva, tengan a un humano supervisando la decisión. Bien, hasta ahí, si nosotros nos metemos, ¿no?, con la cuestión de la aplicación en el caso, ¿no?, a lo que es el ejercicio de la abogacía, bueno, tendríamos, ¿no?, en el caso al letrado supervisando, a la persona humana allí supervisando, ¿no?, en el embudo del procesamiento, ¿no? Y por otra parte, estableció un sistema de análisis del riesgo en función de lo que se considera un riesgo que sería inadmisible respecto de aquellos que serían riesgos tolerables en sociedad. Y de esta manera estableció un listado en el caso de aquellos sistemas en los cuales se utilizaría inteligencia artificial, de manera tal que el riesgo en esas situaciones resulta inaceptable. O sea, aquel riesgo que nosotros calificaríamos como amenaza para las personas, o sea, para los sujetos de derecho,
y que estarían prohibidos por el ordenamiento europeo. Entre ellos están los sistemas de puntuación social con fines públicos y privados, el aprovechamiento de situaciones de específica vulnerabilidad en las personas a través de la utilización, por ejemplo, de técnicas subliminales, temática que nosotros hemos abordado a lo largo de la disciplina de protección de los derechos de los consumidores y usuarios. El tema de la categorización de carácter biométrico, la actuación policial de carácter predictivo a nivel individual, el reconocimiento de las emociones en los lugares de trabajo, tema que seguramente a la doctora Barrientos le apasiona, en relación a este tema que nosotros también tenemos. A ver, la ley de teletrabajo ha fracasado todavía en cuanto a regular específicamente, había sido esto objeto de nuestro off the record en una de las conversaciones previas a otro de los encuentros que hemos tenido con la doctora Barrientos, y es una realidad. En materia de teletrabajo, hoy en día esto es una realidad permanente y la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo se controla la privacidad, el respeto por la intimidad? ¿No? Y después también tenemos el tema de la extracción no selectiva, en el caso de lo que es reconocimiento facial a través del uso de bases de datos en materia de circuitos cerrados, por ejemplo, de televisión, o sea, típico caso de la utilización de videovigilancia, la extracción de imágenes para generar o ampliar bases de datos de manera selectiva. Ahora, también califica la Unión Europea aquellas situaciones de alto riesgo. Y ahí ya estamos empezando, ¿no?, a pisar sobre hielo fino. Porque estamos trabajando sobre la temática de sistemas que hacen uso de inteligencia artificial que afectan negativamente a la seguridad o a los derechos fundamentales de los individuos, pero que se consideran de un alto riesgo. Y alto riesgo, como ustedes pueden deducir, en el caso no es una situación prohibitiva. El alto riesgo lo que tiene que hacer claramente es controlarse. Y en este sentido establece también otro tanto listado de otra segunda categoría en materia de riesgos, como es la identificación biométrica, la categorización de personas físicas, la gestión y explotación de infraestructuras críticas, entre otras cuestiones. Y después también la regulación trabaja sobre el tema de la inteligencia artificial generativa, el punto que aquí nos convoca. ¿Y qué es lo que dice al respecto de la inteligencia artificial generativa? Y acá tal vez ustedes dicen, wow, qué descubrimiento, ¿no? Qué gran descubrimiento el que va a decir la doctora. Bueno, al respecto de la inteligencia artificial generativa, establece, en el caso, tales las tecnologías que ustedes conocen de IA generativa, dice que la misma tiene que cumplir con requisitos de transparencia por los riesgos sistémicos que tiene la IA generativa. ¿Y qué obligaciones tienen? Y acá nos preguntamos nosotros, bueno, que si uno encuentra algo con un riesgo sistémico, ¿qué obligación tiene en el caso del proveedor en relación a ese riesgo sistémico? Entonces, más firmemente nos dice que los proveedores de modelos que tienen riesgos sistémicos tienen la obligación de evaluar y mitigar los riesgos, notificar los incidentes graves, llevar a cabo pruebas y evaluaciones avanzadas de los modelos, garantizar, en el caso, la ciberseguridad, ahí ya tenemos algo que parece hoy en día estar fallando, y facilitar la información sobre el consumo de energía de sus modelos. Bueno, es decir, hasta ahora nosotros vemos que, en primer lugar, sobre la temática de los incidentes, es una problemática de tracción a sangre, es decir, los incidentes informáticos se conocen de manera accidental. Muchas veces la primera actitud de cualquier empresa es negar la ocurrencia del incidente, después frente a lo inevitable de la noticia es terminar reconociendo su veracidad, morigerando o minimizando los efectos de la misma y por lo tanto terminan desinformando en líneas claras a los titulares de los datos, a los usuarios de estos productos, de estos servicios. Por otra parte, la evaluación y la mitigación de riesgos. Volvemos al tema de la auditoría. Yo les había comentado, la auditoría como foto estática es absolutamente inútil. Nosotros necesitamos auditorías de manera dinámica. Entonces la pregunta está en
realizan verdaderamente auditorías de carácter dinámico permanente sobre los productos y servicios que colocan en el mercado. Y después el tema de las pruebas y evaluaciones de carácter avanzado sobre los modelos, qué es lo que nosotros consideramos o cómo nos satisfacemos en relación detrás de una evaluación de estas características. Y después viene, obviamente, la cuestión totalmente oscura de la sustentabilidad y la sostenibilidad del modelo, que en líneas generales, y lamentablemente para decirlo, no por desmerecer la cuestión medioambiental, que es una preocupación enorme, porque son sistemas, y ustedes históricamente le han echado y han demonizado al ecosistema de las criptomonedas o a la industria de las criptomonedas y a la actividad de minado, les inauguro que la industria de la inteligencia artificial compite y le ha quitado ese puesto al ecosistema cripto. Entonces, no crean que estamos frente a una industria con una actividad altamente sostenible. Se están empezando a estudiar específicamente estas cuestiones en torno a los consumos energéticos, porque los métodos que nosotros teníamos antes de acceder a la información, de realizar búsquedas, etcétera, consumían muchísimo, muchísimo menos y dejaban una huella y un impacto medioambiental muy, muy inferior manejamos con la utilización de estos sistemas. Entonces, simplemente para resumir y achicar un poco los conceptos de la ley de la IA de la Unión Europea. Un grupito de actividades con el uso de inteligencia artificial que por descarte, no entrando en la categoría de alto riesgo o de riesgo inadmisible, son las que se consideran vulgarmente de riesgo mínimo. Aquellas tecnologías que utilizan ese parámetro de riesgo pueden utilizarse y pueden utilizarse según y con arreglo, obviamente, a la legislación vigente, según ningún tipo de obligación jurídica adicional. Cuando pasamos a las de alto riesgo, es aquella que habíamos mencionado en las que existe un listado, obviamente en el caso son listados que podríamos decir de matiz abierto, porque la realidad es que las aplicaciones y las invenciones van a ir cambiando con el paso del tiempo y esos listados es posible que cambien, que muten y que agreguen o quiten cosas a medida que vayan avanzando la cuestión de la gestión de riesgos sobre los mismos. Y son aquellos que están definidos como alto riesgo por el sistema europeo, que tienen un impacto potencial negativo sobre la seguridad de las personas o los derechos fundamentales de las personas, según obviamente como están protegidos por el derecho de la Unión Europea. Y después teníamos este listado de catálogo de aquellas implementaciones en materia de inteligencia artificial que calificamos como de riesgo inadmisible, que es el conjunto tal vez más limitativo de todos, porque son aquellos usos que catalogamos como específicamente nocivos en materia de inteligencia artificial y con capacidades conculcatorias muy, muy profundas respecto de los derechos fundamentales de los titulares de los datos. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿y cómo nosotros anticipamos o detectamos en el caso del riesgo? Y eso lo podemos sacar de la modalidad para la cual esa técnica se va a estar utilizando. Es decir, algo parecido a lo que charlábamos hace un rato en relación al contexto de la utilización y la interacción con el contexto. En función de eso, la calificación del contexto de uso que realizaba conceptualmente el libro blanco en materia de inteligencia artificial. Y después, ¿sí? Después también tenemos en relación al tema de lo que sería el umbral de riesgo en cuanto a procesamiento, que tiene que ver con el uso que hace a nivel científico con los modelos de procesamiento en función de la cantidad de operaciones que se realizan por segundo. Esto obviamente no es de interés tal vez de los letrados aquí presentes, pero tiene que ver con el tema del estadio científico en el cual se encuentra esa herramienta y qué capacidad de procesamiento específicamente tiene. Y después tenemos las prohibiciones específicas que obviamente no van a ser objetos de esta charla, pero son prohibiciones específicas del uso de la inteligencia artificial en relación a cuáles tienen riesgo de carácter inadmisible. Otro de los puntos en materia de inteligencia artificial a nivel europeo es que no se creen o se reproduzcan sesgos. Por otra parte, que se ensaye con datos que sean suficientemente representativos para disminuir
en el caso el sesgo, que se rastreen los sistemas, que se los audite, que se conserve la documentación clave para la creación de los mismos, y que por otra parte se realice algo parecido a esto que les decía del dinamismo del control, o sea, un seguimiento no solamente al momento de introducir esta técnica dentro del mercado, sino también luego cuando empieza la comercialización del producto, del servicio a través de esto, porque obviamente en materia de usuarios, consumidores, los riesgos potenciales se van a diseminar más rápidamente y es por eso que tal vez el deber de neutralización de esos riesgos por esa expansión que empieza a tener, ¿sí? En definitiva, cuando nosotros seguimos avanzando en relación a estos objetivos, es que, en pocas palabras, la Unión Europea siempre ha tenido esta idea, y ustedes la ven también reproducida en el RGPD, que es, por un lado, mantener la innovación, estimular, en el caso, la inversión, la innovación en determinadas áreas científicas, y de alguna manera el tema decorosamente del impacto y de los riesgos sobre los derechos fundamentales. Entonces, por eso siempre me ha causado un poco, ¿no?, lo genuino de las intenciones permanentes, ¿no?, en este ámbito, porque vemos que en el caso de la Unión Europea, las intenciones que tiene resulta tal vez más ambiciosa y más generosa que después lo que luego normativamente termina realizando. Y en función de esto, también se empezaron a generar otros documentos normativos y de allí uno de los documentos normativos que tenemos más recientes en la materia, que es interesante que obviamente tengan idea del mismo, que son las primeras orientaciones del supervisor europeo de protección de datos para asegurar el cumplimiento de la protección de datos en el uso de sistemas de inteligencia artificial generativa. Estas primeras orientaciones, que son bien recientes porque son de los primeros días de junio del presente año, tienen por objeto el proporcionar asesoramiento e instrucciones prácticas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea sobre el tratamiento de datos personales cuando se utilizan sistemas de inteligencia artificial generativa a fin de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de datos establecidas y en particular en el reglamento en materia de protección físicas que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y la libre circulación de esos datos. Y no, si estas orientaciones realmente van a cubrir todo lo que nosotros esperamos y claramente lo que señalo de a veces a los letrados no. Y está claro que ya esas primeras orientaciones del supervisor europeo lo primero que hace es advertir al lector que no tienen como objetivo cubrir todo aquello relevante o relacionado con el tratamiento de datos personales relacionado con el uso de sistemas de IA generativa. Lo cual dicen que esto va a estar, de alguna manera, tal vez orientado a que las autoridades en materia de protección de datos personales lleven adelante esos análisis de manera pertinente y ulterior. En el caso, las orientaciones lo que hacen es estructurar algunas preguntas claves, seguidas de esas respuestas iniciales, con algunas conclusiones preliminares y aclaraciones o consejos o ejemplos adicionales. Veamos cuáles han sido estos para entender un poco el enfoque de estas orientaciones en torno a la protección de que utilizamos, ¿no?, en materia de abogacía. Primero nos define qué es la inteligencia artificial generativa. Nos la define diciendo que la IA generativa es un subconjunto de la inteligencia artificial que utiliza modelos especializados de aprendizaje automático diseñados para producir capaces de realizar una serie de tareas y aplicaciones como la generación de texto, imagen o audio. Y que simboliza esta cuestión en relación a la utilización de modelos de lenguaje grandes. Específicamente los que nosotros utilizamos por lo general son los que sirven para la generación de texto.
Y en este caso, hablando un poco, ¿no?, sobre el tema del ciclo de vida del modelo de inteligencia artificial, también describe cómo, ¿no?, evoluciona, cómo trabaja el tema del sistema de inteligencia artificial generativa con su ciclo de vida, ¿sí? Entonces nos dice que la inteligencia artificial generativa, al igual que otras, en el caso otras nuevas tecnologías, nos da soluciones en varios campos que están destinados a apoyar, a mejorar, ¿sí?, las capacidades de carácter humano. Y esto es algo que ha hecho bastante propaganda desde el ámbito jurídico. Allí les voy a pasar en el chat el título del documento para los que están preguntando. Ahí tienen el nombre del documento que se está analizando ahora. Y en relación a esto, de estas orientaciones, como decíamos, ofrecen soluciones. No, por favor, Rubén, no hay problema. Ofrecen soluciones a diferentes campos, y en el caso, el apoyo y la mejora de las tomas de decisiones, que es algo que obviamente los letrados naturalmente buscamos. Entonces, de alguna manera, la utilización de inteligencia artificial generativa busca ese aval. O sea, el letrado que acude a este tipo de herramientas muchas veces lo hace con esta idea de decir, bueno, voy a buscar más fundamentos sobre esto, quiero buscar una aproximación de respuesta en una determinada cuestión, etcétera. Entonces, ese enamoramiento con la herramienta ocurre justamente por ese impacto que tiene de herramienta de auxilio para cuestiones de orden decisional, para cuestiones de orden narrativo, para apoyar y también mejorar la capacidad humana del operador. Ahora, ¿sí?, fuera de esa faz, ¿no?, de enamoramiento, tenemos que tener consideraciones muy cuidadosas sobre cómo, cuándo, dónde utilizar inteligencia artificial generativa, como lo dice este documento, de manera responsable y de manera beneficiosa para el bien público. Porque también como letrados nos tenemos que preguntar, en el contexto de utilización que nosotros le damos, ¿será totalmente beneficioso? Herramientas, es decir, todas las fases de este ciclo de vida de la solución de inteligencia artificial generativa tiene que funcionar de conformidad con toda la que nosotros tenemos en materia de protección de datos personales, y la gran pregunta es, bueno, ¿verdaderamente lo hace? ¿Se han tomado todas las previsiones, todos los cuidados? Entonces, de términos como inteligencia artificial confiable, que haya un seguimiento periódico, implementación a lo que es trabajar con inteligencia. Hola, ¿Ahí se escucha? perdón, yo hice corta. A ver, aguarden un segundito de cambio de conexión. Bueno, Ya vuelvo, ¿eh? gracias. Perfecto, ahí me avisan si se escucha bien. Ahora sí. Sí, excelente. Bueno, prosiguiendo entonces con la temática. Perfecto, muchas gracias. Bueno, seguimos entonces con lo que veníamos conversando en torno del tema del ciclo de vida del desarrollo en lo que es la implementación de estos sistemas. Está claro que por un lado tenemos que cumplir con la regulación, como decíamos, la gran duda es, bueno, si efectivamente
si efectivamente se cumple o no se cumple con la regulación en materia de datos, pero por otra parte también tenemos el problema de la gestión de los riesgos. Y en el caso de la gestión de los riesgos en materia de protección de datos personales, es muy importante un paso que a veces se pierde en esta ecuación, que es identificar cuál es el riesgo. Es decir, señalar el riesgo porque pueden existir riesgos emergentes que no están identificados. Entonces, en este sentido, es muy, muy importante tener en cuenta y estar, entre comillas, despabilados respecto de aquello que pueda surgir a nivel dinámico, a nivel interactivo sobre estas temáticas. Muchas recomendaciones y orientaciones que establece el supervisor europeo giran en torno, primero, al tema del consentimiento como base legal para el tratamiento de los datos, tema que también a nosotros como letrados nos convoca. Cuando se empieza a utilizar inteligencia artificial generativa en los despachos, la primera pregunta es, ¿y los clientes han adecuadamente consentido? Es decir, ¿le han dado permiso al letrado para utilizar e integrar sus datos críticos, sus datos sensibles a la herramienta para que la herramienta ofrezca una respuesta? Por otra parte, tenemos el problema de la minimización de los datos. Esa es una problemática propia de la protección de datos personales. Nosotros tenemos un principio general en materia de procesamiento de datos, que es el tema de la calidad de los datos, la minimización, la no excesividad, y está claro que los sistemas de inteligencia artificial generativa funcionan mejor cuantas más cantidades de datos se alimenta el sistema para poder entrenarse y dar respuestas cada vez más efectivas y correctas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esta cuestión del uso de las grandes cantidades de datos, porque también el paradigma hoy en día se está debatiendo en torno a pensar en la minimización de datos, set de datos de mayor calidad para entrenar estas herramientas y de alguna manera modular el tema de la minimización de los datos. ¿Por qué? Porque está claro que a mayor cantidad de datos, mayores los riesgos que se manejan. Después el otro problema que tenemos es la exactitud de los datos. Está claro que si nosotros tenemos, a pesar de todos los esfuerzos que pongamos de garantizar que haya exactitud de los datos, alimentamos el modelo con datos inexactos, los sistemas seguramente también, obviamente, sean propensos a obtener resultados inexactos que puedan afectar los derechos y las libertades de las personas. Ahora, esto ya ha golpeado a los letrados de muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque en esta temática que vamos a mencionar luego del tema de las alucinaciones de la inteligencia artificial, está claro que cuando tenemos resultados erróneos, sin perjuicio obviamente que los letrados tienen que chequear la veracidad de las fuentes, la veracidad de las citas, etcétera, ya hemos tenido situaciones en las cuales tenemos datos que morfológicamente y en cuanto a sus características cosméticas, sí, parecen la realidad, pero no lo son. Y muchas veces tal vez esto pueda llegar a escapar la mirada y la supervisión del letrado. Por lo tanto, estamos teniendo situaciones muy, 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 muy complejas en torno a este tema de la pérdida de exactitud de la información, sobre todo con sistemas que no están específicamente diseñados, por ejemplo, para la abogacía, y por otra parte, aquellos sistemas en los cuales tampoco están entrenados específicamente para lo que es, piensen el derecho y el derecho latinoamericano, y dentro del derecho latinoamericano el derecho argentino. Es decir, es muy, muy complejo pensar que la herramienta va a tener exactitud respecto de esa información, más que una proyección de lo que entiende exacto en el contexto de lo que se le está pidiendo. Y después el problema de la toma de decisiones basada en los resultados. Es decir, cuando nosotros pensemos que vamos a apoyar procedimientos de toma de decisiones con el tema de inteligencia artificial generativa, ahí se plantean las dudas en relación al tema de la legalidad y, por otra parte, ¿qué hacemos en torno a lo que serían las decisiones injustas o decisiones que pueden terminar siendo poco éticas o discriminatorias por el uso de estas herramientas? Después de ello, otra de las orientaciones del supervisor europeo es sobre el tema de la mitigación de los sesgos, que muchas veces yo lo resumo con el tema de solucionar el incendio con más fuego. ¿Por qué? Porque hoy en día el método de mitigar el sesgo muchas veces tiene que ver con la medición de si la herramienta se ha vuelto más injusta con el paso del tiempo, que a efectos jurídicos
poco o nada interesa. ¿Por qué? Porque si ya teníamos daños antes, deberíamos haber frenado en ese antes y no haber aguardado a la comparativa de si de verdad el riesgo se expandió o se profundizó, o la herramienta es tanto más discriminatoria de lo que era antes, ¿no? Y después tenemos el otro problema sobre el sesgo que va surgiendo y por otra parte el sesgo que no es detectado. Entonces, bueno, toda esta cuestión de la mitigación del sesgo, cuando a veces lo que se propone es, bueno, a la herramienta mejor coloquémosle todos los sesgos, coloquemos todas las entidades discriminatorias juntas para que se neutralicen entre sí, pierden de vista que la discriminación interactúa y a veces se adiciona, es decir, si nosotros tenemos un sesgo algorítmico de género, se puede sumar a un sesgo algorítmico simbólico, a un sesgo algorítmico de etnicidad y a un sesgo algorítmico, no sé, recursivo. Esto no significa que si colocamos todos los elementos perniciosos en la bolsa neutraliza todo porque todo ataca a todo. No, la realidad es que la discriminación se suma y podemos tener, por ende, entonces discriminaciones más profundas, más injustas, más inequitativas, ¿no? Y después, bueno, las medidas del ejercicio de los derechos. La otra preocupación en cuanto a estas orientaciones del supervisor europeo del presente año son, bueno, ¿cómo hacemos para que quienes llevan adelante el uso de estas herramientas permitan el ejercicio de los derechos individuales de los titulares? Y vaya cuestión compleja. Es decir, hace unos años atrás, con ciertos decisorios locales sobre la temática de derecho del olvido, hablábamos sobre específicamente la decisión de la Corte en torno a la aplicación o no de este instituto en el derecho local. Y la gran pregunta que nos podemos hacer hoy en día es, bueno, ¿podría una persona, no sé, ejercer derecho al olvido respecto de un dato que ha sido utilizado para alimentar la maquinaria de un sistema de IA generativa? ¿Cómo podría llegar a ejercerlo esto? Y por otra parte, ¿cómo podríamos tal vez permitir el ejercicio de pluralidad de personas que exijan esto al mismo tiempo? Y claramente vamos a encontrarnos con algunas limitantes técnicas que no se han examinado y que no se han estudiado con detenimiento hasta la fecha. Y después tenemos el tema de la seguridad informática. Está claro este problema que mencionábamos al principio sobre la necesidad de supervisión continua, de la auditoría, del soporte técnico especializado que requieren estas herramientas, porque necesitan realmente supervisión que esté a la altura de la complejidad de la misma para evitar cualquier tipo de ataque. Y esto nos lleva a estas preocupaciones sobre, bueno, cómo solucionar este tema, saliendo de estas recomendaciones. Y hasta ahora las propuestas han ido en torno de otro nuevo espejismo, que es el tema de las auditorías algorítmicas, creyendo que las auditorías algorítmicas nos van a venir a salvar y a bendecir los algoritmos que utilizamos, pero la realidad es que estas auditorías algorítmicas siguen sirviendo y solamente sirven para darnos fotos estáticas de las herramientas, o verificar el cumplimiento de estándares al inicio de la inserción en el mercado, pero por otra parte lo que no hacen, por fuera del estudio de la documentación del sistema, entender un poco el contexto de aplicación y demás, lo que no hacen es establecer realmente en profundidad qué es lo que pasa, es decir, detrás de la herramienta desde el momento cero y de manera dinámica en cada una de sus utilizaciones. Nosotros cuando hacemos auditorías, ¿qué hacemos? Auditoría en la aplicación, auditoría en el sistema y después el gran problema es cómo llevas adelante la auditoría continua, la auditoría periódica, sistemática sobre la herramienta para verificar que esté todo bien en todo momento, en cada segundo que se utiliza la herramienta, sobre todo teniendo en cuenta que, como pasa en el derecho, la herramienta va a ser utilizada en términos de eficiencia, para acelerar la toma de decisiones. Esto es para sacar, no sé, 100 resoluciones por segundo. O sea, entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en la cantidad de daño que se puede hacer por minuto con el uso de una herramienta de estas características, vamos a caer en cuenta que necesitamos ese control continuo, porque si no vamos a tener una crisis de seguridad jurídica. Imagínense qué sucede al final de una semana en la cual se tomaron tal vez, no sé, 60.000 decisiones erradas. Esto va a ser muy complejo. O se presentaron X cantidad de escritos, todos erróneos, todos con defectos de forma, todos con defectos de contenido. Entonces, en este sentido, es algo que, bueno, no dejemos caer en la tentación de pensar que ciertos también solucionismos
de orden tecnológico, como puede ser el caso de la auditoría algorítmica, va a venir a solucionar todo el control en relación al tema del ciclo, el ciclo de las aplicaciones. Y ahí entramos en este punto central para hacerles la síntesis de estos riesgos legales que nadie le está informando a los abogados sobre el uso de la inteligencia artificial generativa. Más vulgarmente, ustedes prácticamente todos seguramente conocen el uso de ChatGPT en sus diferentes versiones, en la versión paga, en la versión no paga, los competidores de ChatGPT. Son sistemas que en definitiva generan respuestas en el caso de textos o de otros tipos de respuesta. Me centro en el tema del texto porque es lo que nosotros letrados utilizamos más que nada, en función de los comandos que el letrado le inserta a la herramienta para que le dé obviamente una respuesta. Y en función de esto, bueno, ¿qué es lo que pasa con el uso con la abogacía y qué riesgos parecemos no estar advirtiendo al respecto? Sobre ciertas casuísticas que hemos charlado en algunos encuentros previos que hemos realizado aquí en el Colegio Público de Abogados, hemos charlado sobre algunas cuestiones sobre el cambio de rumbo ético de la utilización de estas herramientas, sobre todo porque muchos de estos desarrollos habían nacido con ciertas expectativas o ambiciones de orden altruista y con el paso del tiempo fueron ligeramente no torciendo su rumbo hacia la onerosidad de servicios tecnológicos tales como los que utilizamos, ¿no?, en la diaria en nuestras oficinas a través de lo que es el back office. Entonces, esta cuestión de buscar, ¿no?, el bienestar general, el bien colectivo, el bien común, el creer que estas son herramientas de progreso, altruistas y demás, con conocimientos abiertos, etcétera, bueno, claramente hemos visto cómo se fue de alguna forma torciendo ese maniobro hacia la temática de la onerosidad, la prestación de servicios, cuestiones típicas de orden consumeril. Por lo tanto, hoy en día esa inteligencia artificial generativa, lejos de ser un servicio hacia la humanidad, es un producto o servicio obviamente de carácter oneroso y que se debería sujetar a las mismas reglas regulatorias que cualquier otro producto o servicio de carácter tecnológico. Entonces, ¿cuáles son las primeras controversias que nos surgen al respecto de esto? Bueno, habíamos señalado el tema de la privacidad y la seguridad y la protección de datos personales, el problema del etiquetado de los datos, o sea, hay un tema que es el tema del tagueo, que es las etiquetas que del otro lado del sistema se colocan a ciertos conjuntos de datos, como diciendo, bueno, esta respuesta es útil, es probada útil, para que cuando se realice esa pregunta, esa respuesta vaya pegada a esa pregunta. Bueno, en el caso del etiquetado de los datos es un grave problema porque una mala estimación en el tagueo, en el etiquetado de lo que te trae la herramienta como respuesta, afecta sin dudas la calidad de la respuesta. Y después la última cuestión que ya las conversamos un poco superficialmente, que es el tema de la sustentabilidad por el consumo de energía. Ahora, primera cuestión, que es el primer problema que señalo en cuanto a algo que no se está enfatizando con la gravedad que merece para los letrados, los riesgos sobre la veracidad, la cientificidad y la precisión de las respuestas. La inteligencia artificial para el tema de la elaboración de la respuesta, ¿no?, de la herramienta de IA generativa que nosotros utilicemos, toma información de una multiplicidad de fuentes. Ahora, lo que tenemos muy en claro es que el conocimiento, en el caso de nuestras ciencias jurídicas, es un conocimiento de carácter específico en materia de legislación, en materia de doctrina, en materia de jurisprudencia. Por otra parte, también el otro problema que tenemos es que estas herramientas requieren de calidad informativa y de precisión científica para que los resultados sean verdaderamente útiles. Y ahí ya vemos la primera falla, eso no pasa. Y más profundamente también tenemos el otro problema geopolítico. Las herramientas de las cuales estamos hablando, por lo general, no tienen en foco o en primera plana el sistema jurídico argentino. Es decir, no son sistemas que efectivamente fueron generados únicamente para manejar conocimientos legales a nivel local de la más alta calidad. Por lo tanto, tenemos un problema, primero de orden idiomático, o sea, estamos exigiendo respuestas en el caso en idioma español. Para los que se retiren, bueno, después Sonia va a pasarles las coordenadas para que miren la grabación si es que llegan a tener que retirarse.
En materia geopolítica, en materia idiomática, tenemos claramente un problema, porque el entrenamiento más intensivo que recibe la herramienta lo hace con otros sistemas jurídicos, con otros idiomas. Y por otro punto también que pocas veces se señala es qué especialistas avanzados, qué juristas elevados e ilustrados en la materia se utilizan para el diseño y para el entrenamiento de la misma y en su uso como tagueadores de este tipo de herramientas. Si nosotros nos ponemos a pensar que la herramienta no es entrenada, ¿sí? Y no es diseñada y que no es corregida y no es supervisada por gente competente desde el ámbito jurídico, con idoneidad profesional jurídica específica en la materia en cuestión, ¿qué esperamos de calidad de esa herramienta? Si esperamos una respuesta de un letrado claramente mediocre y que ha absorbido osmóticamente sus conocimientos, la herramienta puede tal vez llegar a esa calidad, es decir, el letrado que apenas ha logrado pasar. Pero está claro que todos los que aquí nos encontramos no estamos de la vereda del apenas respondiendo algo cercanamente a lo correcto. Estamos esperando un producto de calidad desde el punto de vista jurídico. Y está claro que la herramienta no va a tener capacidad de darnos eso. Por lo tanto, aquí tenemos el primer problema, el compromiso de la calidad de los resultados, que es algo que no se habla. ¿Quién está cuidando, en el caso, la capacidad de tener múltiples fuentes jurídicas de calidad que sea verificable? Es decir, a ninguno de nosotros como letrados, cuando nosotros de golpe tenemos una respuesta de estas características, nos dice, bueno, ¿sabes qué? La respuesta esta se nutrió de respuestas autorizadas en la materia. Y acá es algo que nos tenemos que grabar a fuego los letrados, que muchas veces por antropomorfizar la entidad de lo que es la IA generativa, perdemos de vista. La inteligencia artificial es una elección. Tenemos que comprender eso. La inteligencia artificial es una elección y quien maneje la herramienta, quien domine, quien sea dueño de la herramienta, será finalmente el dueño de qué es lo que la justicia va a ver y qué es lo que los letrados también vamos a ver y qué es lo que nosotros tenemos que responder. Esto va mucho más allá del mero monopolio desde el punto de vista funcional de la herramienta y el monopolio de los datos que se extraen del entrenamiento o que se extraen de las consultas. Se trata de manejar el monopolio del conocimiento jurídico aplicable en un momento determinado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a masivamente responder frente a determinados requerimientos, determinadas situaciones, determinadas preguntas? Y esto sobre el ámbito legal va a ejercer nuevas presiones con las cuales no estamos familiarizados. Y presiones con las cuales vamos a tener que empezar a trabajar, obviamente reduciéndolas y de algún modo buscando mitigarlas y erradicarlas. Porque vamos a tener aquellos letrados que utilicen la inteligencia artificial porque tienen inseguridades conceptuales, porque son temerosos de sus conocimientos, aquellos que van a ser temerosos por la calidad jurídica del producto final, creyendo, obviamente sesgadamente, porque así el algoritmocentrismo y la sociedad dataísta en la que estamos y tecnoreduccionista en la que estamos nos lo ha hecho creer, que es que aquello que nos va a escupir de respuesta a esa inteligencia artificial generativa va a estar a años luz de lo que nosotros tenemos capacidad de hacer. Por lo tanto, vamos a tener letrados que van a descansar en la confianza de que esa inteligencia artificial generativa va a tener mayor calidad que ellos. Y aquellos que genuinamente utilicen esa herramienta, ¿por qué? Porque tal vez tengan ignorancia sobre algunas temáticas. Y lejos de recurrir a fuentes jurídicas de calidad para nutrirse de esos conocimientos legales, de las maneras y de los modos tradicionales en que siempre lo hemos hecho en nuestra profesión, recurran por cuestiones de agilidad a la respuesta automatizada que le ofrezca esa herramienta. Por lo tanto, entonces, la inteligencia artificial generativa va a pasar a ser esa herramienta que en definitiva sea el nuevo método de imposición de la verdad revelada en el despacho del juez, en el despacho del letrado.
Y todo esto encima se suma a esto que ustedes también en el chat preguntaban, bueno, ¿qué son las alucinaciones de la inteligencia artificial, también conocidas como alucinaciones artificiales? Son aquellas respuestas que nos da esta herramienta que no están justificadas, son afirmaciones que son de carácter falso, que no son ciertas, que no son veraces, que tienen un carácter aleatorio, pero que son verosímiles o que parecen morfológicamente posibles en el contexto en el cual están insertas. Y hay muchísimos motivos desde el orden técnico de por qué ocurre esto. Ahora, la realidad es cómo nos afecta a nosotros como abogados, o sea, más allá de la explicación de por qué a través del entrenamiento y a través de alguna descodificación errónea de la herramienta, de golpe tenemos esa respuesta de alucinación. Cuando en el caso de la inteligencia artificial alucina, se lleva puesto, y acá viene el tema del data compliance, se lleva puesto todo lo que nosotros conocemos en materia de privacidad. Sobre las alucinaciones no podemos establecer ni aplicar privacidad o protección de datos personales de manera preventiva y precautoria. No podemos hacerle data compliance técnicamente a esa alucinación. Por lo tanto, ahí tenemos un problema, ya tenemos el impedimento de cómo ejercerlo. Y ya hemos visto casos en los cuales se presentaron escritos, los letrados, obviamente observados luego a través de la temática de la ética profesional, al no haber chequeado la veracidad de las citas o la veracidad de las fuentes, fueron sancionados en el marco de procesos. Pero esto va más allá de esto. Esto apunta a qué podemos hacer entonces cuando nosotros generamos una información errónea relacionada, imagínense, respecto de un cliente. O sea, generamos información falsa, esa información falsa indefectiblemente termina integrando el pool de datos que entrena la herramienta y que la herramienta escupe como respuesta. ¿Cómo podemos después controlar ese defecto? Jurídicamente, con el daño y el riesgo que eso podría llegar a generar si se disemina. Y el segundo punto que nadie está comentando es el tema de la omnisciencia de la herramienta. La abogacía muchas veces observa estas herramientas de manera aséptica. Solamente en materia del tema de la pérdida de privacidad, se examina el tema de la pérdida de privacidad del cliente, que es lo que les decía hasta ahora, ¿no? O sea, hasta este momento uno mira la pérdida de privacidad de los datos en el caso que nosotros le proveemos a la herramienta para que nos dé una respuesta. Ahora, ¿cuál es el problema también que nosotros examinamos en relación a la pérdida de privacidad del despacho? La pérdida de privacidad del juzgador, la pérdida de privacidad del letrado, porque tenemos situaciones en las cuales quien realiza las solicitudes, toda la capa de datos que se manejan respecto del usuario de la herramienta, también es una parte de esa aplicación que merece un debido resguardo en materia de privacidad. Hasta ahora nosotros pensamos que la herramienta, como les decía, es aséptica. La herramienta nos va a dar la respuesta que nos deba dar en función de los parámetros que nosotros alimentamos para que arroje ese resultado. Ahora, la realidad es que el problema de tener una sola herramienta omnisciente, en definitiva, también nos pone en una posición muy vulnerable respecto de quien domina esa herramienta y que intencionada, maliciosamente y de forma corrupta, decida dirigirnos respuestas específicas, porque nosotros claramente vamos a estar identificados, vamos a ser usuarios del sistema y por ende, como usuarios del sistema, ¿qué sucede? Vamos a tener una identificación en ese sistema y por lo tanto el dueño de la herramienta va a saber que nos está dando la respuesta a nosotros. Y son herramientas que también a su manera pueden ser monitoreadas. Entonces, todas estas situaciones nos lleva a empezar a trabajar sobre que la herramienta en sí misma no pueda ser de esta manera totalmente omnisciente. Por otra parte, no es del todo aséptica, no es imposible, no es absolutamente imposible manipularla. Y es por eso que el sistema puede corromperse en materia de privacidad, en materia de seguridad.
Y si el sistema empieza a responder y a contestar a medida de aquello que se orienta o se direcciona de manera malintencionada o maliciosa, podemos tener riesgos muy, muy elevados. Porque una cosa es que la persona tal vez se dé cuenta de ello, pero el otro problema que vamos a tener es el juzgador o el letrado que no dé cuenta de esa manipulación. Y ahí obviamente enfrentamos un riesgo muy, muy elevado en relación a este problema que sería la tercera capa de esta cuestión, que es la utilización ulterior de esa pérdida de privacidad en el despacho con finalidades de orden extorsivo. Hasta aquí, en el punto 2 de análisis, les señalaba este problema de la corrupción del sistema y el dirigir la respuesta intencionadamente. Y en esta tercera arista que veo muy, muy riesgosa, es la de señalar que tal vez alguien maliciosamente, en esta segunda cara del desdoblamiento de la pérdida de privacidad del despacho y de la corrupción del sistema, no solamente se limite y se reduzca a dirigir las respuestas manipuladas, sino a extorsionar a quienes son usuarios del sistema por conocimiento del contenido de las búsquedas. O sea, extorsión, establecimiento de recusación y excusación en función del contenido de aquello que se busca. Si ustedes se enterasen, por ejemplo, de las búsquedas que realiza su letrado, podrían, por ejemplo, tal vez sentirse motivados a despedir a ese profesional. Lo mismo sucedería con las causales de recusación o de excusación en materia judicial. Si se enteran que el juzgador efectuó una determinada búsqueda o una determinada solicitud. Y acá tenemos un montón de situaciones que suman incerteza desde la perspectiva de lo jurídico. Y finalmente, otro de los puntos, que son los aspectos que no están dimensionados en torno al riesgo de materia de ciberseguridad. Hasta ahora habíamos hablado un poco del tema de las vulnerabilidades y de lo que puede suceder en materia de fugas de datos, fugas de información, las faltas de auditorías en materia de seguridad y demás, pero tenemos también otra cuestión latente en materia de ciberseguridad, que no es que solamente en el caso el sistema es endeble frente a la explotación de vulnerabilidades, porque tienen ciclos de vida de desarrollo absolutamente inmaduros. No solamente tenemos este tema de los ciberincidentes, de los ciberataques o de los data breaches que mencionábamos anteriormente, sino también ahora se suma todo ese conglomerado de ciberataques específicos que se centran en golpear la tecnología de la inteligencia artificial. Entonces hay mucho, mucho de este campo de traslación de los incidentes de seguridad absolutamente típicos y tradicionales en el campo de la inteligencia artificial que hoy en día pueden ser utilizados por los ciberatacantes para atacar los sistemas que utilizan inteligencia artificial generativa y que por ende van a vulnerar la ciberseguridad y que utilizan ataques que son propios e intrínsecos de la inteligencia artificial generativa. Y acá, gran pregunta que nos podemos hacer al respecto de ese riesgo no dimensionado. Todas las instancias previas que veíamos, ¿no? en materia de lo que hace el usuario se guarda, es decir, quién pregunta, cómo pregunta, dónde, qué hizo qué. Pero en este sentido, todas estas situaciones pueden generar problemas absolutamente serios en materia de lo que es seguridad jurídica. Entonces, simplemente para cerrar y concluir el encuentro del día de la fecha, vuelvo a repetir una cuestión que he señalado previamente, que es que los letrados tenemos que seguir siendo letrados, no tenemos que dejar hipnotizarnos por estas soluciones que, lejos de acercarnos desde una perspectiva de calidad a nuestra profesión, por el contrario, profundizan los aspectos más endebles y hasta reprochables de la misma.
sobre todo porque lamentablemente por falta de conocimientos, es decir, sobre todas estas cuestiones que hemos conversado en el día de la fecha, lamentablemente hemos tendido hasta este momento en subestimar los peligros, las responsabilidades, los impactos, los riesgos, específicamente y más profundamente los riesgos, porque nos hemos centrado contemplativamente en torno a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, bueno, si la inteligencia artificial como fenómeno tiene que ser regulada, no tiene que ser regulada, etcétera, pero la realidad es que los letrados tienen que ser activamente advertidos de los riesgos. Porque la inteligencia artificial ha golpeado la puerta de nuestros despachos, se ha instalado, y en algunas situaciones hemos visto que se ha instalado con muchísimo orgullo. Es decir, yo lo he escuchado y creo que todos ustedes también lo han hecho, de letrados muy orgullosos, diciendo, sí, nosotros tenemos, nosotros utilizamos. Ahora, la pregunta es, ¿esto es un salto de calidad? ¿O en realidad es un salto hacia una profunda mediocridad profesional y encima de todo ello, un menosprecio por no solamente los derechos de los titulares de los datos, nuestros clientes, sino también un menosprecio por la entereza, la dignidad y la lealtad de nuestra profesión como ciencia, es decir, la ciencia jurídica y el deber también nosotros, un deber profesional que tenemos de preservar la entereza de esta disciplina. En este caso, en el sentido de lo que es el profundo análisis que ha tenido lamentablemente la temática de la IA generativa, en el derecho ha sido todo menos profundo. Lo hemos visto que muchas veces se ha tenido de una suerte, como decirles, de preventa jurídica técnica, es decir, se ha buscado más que advertir sobre los riesgos legales, por el contrario, se ha intentado capacitar a los letrados para utilizar la herramienta y para instalarla como práctica generalizada. Y esto me lleva a simplemente concluir esta cuestión de que nuestra profesión, y ahí ustedes decían, ¿no?, en el chat, una palabra que caracteriza ese tema, el doctor Bongiorno mencionaba, ¿no?, el tema de la industria, ¿no? Está claro, la industria es una industria poco ética, es una industria muy pujante, es una industria altamente ambiciosa y es una industria que busca nuevos mercados. Y está claro que nosotros, la abogacía, el derecho, es un grandísimo mercado para estas nuevas tecnologías de consumo masivo y que tienen un altísimo riesgo de perecer por el hype que tienen. Es decir, la gente se lanza por el acantilado atrás de utilizar estas herramientas que vienen con solucionismos mágicos a resolver necesidades que nunca antes se habían intentado de alguna manera resolver. Es decir, ningún letrado ha dicho, bueno, ¿saben qué? Yo quiero, en definitiva, realizar un escrito de menor calidad. No creo que haya sido la ambición absoluta de ningún letrado. Quiero citar un precedente de jurisprudencia, el que sea, aunque sea falso. Está claro que los letrados no hemos tenido esas necesidades. Muchas veces sí hemos tenido tantas otras en relación a lo que es acelerar nuestra labor profesional, pero nunca, nunca con el precio de la pérdida total de nuestra privacidad, de nuestra seguridad y de nuestra calidad profesional. Entonces, hay que tener cuidado con esta cuestión, con la subestimación de los riesgos, sobre todo que la información preciada que se vuelca sobre la herramienta tiene para nuestro ejercicio profesional la más elevada criticidad. Entonces, simplemente para cerrar, en relación a ello, yo creo que tenemos que seguir enfocándonos en estas cuestiones. Justo con las charlas previas también hacíamos foco en el código de ética. Está claro que tenemos que seguir haciendo foco en nuestra codificación ética profesional, utilizar nuestras reglas de derecho, atender permanentemente a la capacitación profesional. Es decir, es mucho más útil aprender del derecho y de las ciencias jurídicas que utilizar cualquier herramienta de inteligencia artificial generativa. Respetar rigurosamente el secreto profesional, entendiendo que cuando utilizamos esas herramientas estamos rompiendo la sacralidad, la privacidad, la confidencialidad de nuestros despachos, sea el que fuera el despacho, tanto en la justicia como el despacho privado de nuestros estudios profesionales. Y por otra parte, también entender que
el tema de la inviolabilidad del estudio. Es, sin ir más lejos, también hoy en día de nuestro estudio y de nuestros documentos en materia virtual. Por lo tanto, el dejar entrar herramientas de estas características y después hipócritamente señalar que sí, nuestro estudio es inviolable frente a quienes, al dueño o desarrollador de la herramienta, todos los socios, todos los usuarios de la misma y todo aquel que haya tenido tal vez un acceso ilícito a esos contenidos. Por lo tanto, creo que tenemos que realmente concientizar el contenido profundo que tal vez las afirmaciones tan sucintas y simples que emanan de nuestra codificación de ética nos permiten extrapolar en el ámbito de lo digital qué tenemos que hacer nosotros también con nuestros despachos a nivel virtual. Tener cuidado celoso sobre esa privacidad, sobre esa inviolabilidad de los papeles, y si nosotros finalmente terminamos decidiendo la utilización de herramientas de estas características, que sea con un consentimiento previo, libre, expreso, inequívoco, informado y específico de los clientes. Sin ello antes no deberíamos aventurarnos siquiera en utilizar, en brindar, ofrecer datos a estas herramientas, violando no solamente esta cuestión que mencionaba previamente, sino más profundamente la privacidad y la protección de los datos personales y la autodeterminación informativa de nuestros clientes. Así que les agradezco, realmente les agradezco muchísimo, muchísimo el espacio. Agradezco también que todos se han quedado, han sido muchos en el día de la fecha que se han quedado hasta el final de este encuentro. Nuevamente gracias a la doctora Barrientos por la organización de esta jornada y al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal también por este espacio de actividades académicas. Por las dudas de todos los que estaban realizando sus consultas, como siempre, el Colegio Público de Abogados de la CABA graba las charlas, así que van a encontrarlas cualquier cosita en el repositorio de YouTube de CPACF, así que bueno, allí pueden encontrar la misma. Sonia, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Joy. La verdad que me siento súper honrada con tenerte en nuestra casa. La verdad que es una de las charlas que todo abogado o toda abogada tendría que escucharla, tendría que mirarla en el repositorio. Y yo no tengo mucho para agregar, pero sí creo que hay un tema que vuelvo a plantear, que lo hemos charlado en otras charlas que hemos hecho con respecto a sentencias también cuando hemos visto estos temas, es el tema de poner yo creo en la visibilidad de los abogados el tema de la protección de datos personales. Otra vez porque me parece que tenemos que hacer una mea culpa nuevamente, una autocrítica, como si nosotros no estuviéramos obligados a cumplir la ley de protección de datos personales. Es decir, y esto tiene que ver porque todavía nadie se atrevió a hacer ningún planteo, porque no ha habido ninguna sanción como ha habido en los países europeos, donde tenemos ya varias sanciones de aquellos estudios que no cumplen inclusive con un sitio web, que no tienen las políticas de privacidad. Aquellos, por ejemplo, que agarran y hubo un estudio que fue sancionado por tirar a la basura documentación de clientes. Es decir, creo que tenemos que partir desde ese lado. O por otra cosa también tal vez sería importante que el colegio también comience a trabajar en temas de protección de datos. No sé, yo visité el año pasado el Colegio de Madrid y hay un cartel de cómo te protegen los datos, quién es el responsable de esos datos, cómo los cuidan, en qué repositorio está bien. Vamos a hablar que estamos dentro del ámbito del RGPD, pero creo que esto es muy importante. Y en cuanto a la inteligencia artificial, como para cerrar un poco, el fin de semana salió justo en Diario Judicial un fallo de un juez que utilizó la inteligencia artificial en cuanto a la aplicación de seguro que había sido rechazada. Y en segunda instancia, él va al chat GPT, ¿no? Pero lo importante que él hace en su análisis de la sentencia es que él dice que lo negativo es lo que vos estuviste hablando hace un ratito, Joy. Es que acá
es la alucinación del sistema, dice. El hecho de que no capturan el discurso fuera de línea y por lo tanto podrían no tener en cuenta completamente los usos de las poblaciones subrepresentadas, así como la posibilidad de manipular o forzar respuestas y la dependencia que pudiera generar el sistema. Así Totalmente. que te agradezco, muchas gracias y bueno, nos vemos a la próxima. Nos vemos, un saludo muy grande a todos. Muchísimas gracias, Sonia, y saludos también a todos los de actividades académicas que nos ayudan siempre en todas las charlas. Y Hasta gracias luego. a todos. Hasta luego.